Por un lado, voy a brevemente a decir algunas cosas sobre el marxismo actual, entendiendo por actual desde los años 90 en realidad, no hoy mismo, pero enseguida, más en el contenido que en la cosa historiográfica, voy a hacer un planteamiento sobre bajo qué condiciones me parece que uno podría ser marxista 2017 hoy, de hoy para adelante. Cuando uno dice, primera parte, la cosa historiográfica, cuando uno dice marxismo actual, hay que tener presente que los años 80, la segunda parte de los años 80, los años 90, yo diría más o menos 20 años, del 85 al 2005, es una época realmente oscura en la historia del marxismo. Oscura porque, por un lado, los países que se llamaban socialistas, que decían derivar del marxismo, se fueron al hoyo, pero oscura, además, porque en los países que no eran socialistas hubo una derechización general de todas las izquierdas, de las izquierdas de distinto tipo. Las feministas radicales pasaron a ser feministas pragmáticas, los teólogos de la liberación pasaron a ser teólogos de la reconciliación, es decir, una derechización en ámbitos muy distintos. Y eso tiene que ver, no es la causa, pero es correlativo con este triunfo del pensamiento neoliberal en los 90 hasta principios de los 2000, que llevó a que se hablara incluso de un pensamiento único. El pensamiento único, lo que hay, ¿no es cierto?, a nivel académico del neoliberalismo. El naufragio bajo las políticas de precarización del empleo de los movimientos sindicales. El debilitamiento de movimientos sindicales tradicionales como el movimiento obrero inglés, como el movimiento sindical francés, como el movimiento sindical italiano, que entran en una fase de declive, en parte por la corrupción en los partidos políticos que conducían esos movimientos, pero también por las políticas de precarización emprendidas en el gobierno de Margaret Thatcher, visiblemente en el gobierno de Mitterrand o de la democracia cristiana en Europa de manera menos visible. En América Latina, como resultado de las dictaduras de los años 70-80, hay por un lado una verdadera matanza, una masacre de dirigentes sindicales, de dirigentes sociales de izquierda, pero por otro lado hay, ¿no es cierto?, palo y zanahoria. Los intelectuales de capas medias que tenían posibilidad de acceso a becas universitarias recibieron la feroz zanahoria, y tenemos entonces el espectáculo de que en los años 80 las principales ONG, desde las cuales se armó, no vamos a decir la resistencia, pero se armó la alternativa a las dictaduras militares en América Latina, fueron financiadas por fundaciones norteamericanas. Aquí en Chile, entre el 78 y el 88, varias ONG de izquierda, antidictatoriales, tenían sus funcionarios pagados en dólares. Entonces se dio el espectáculo vergonzoso de que cuando subió el dólar el año 82, ¿no?, gente opositora a Pinochet, que figuraba entre, ¿no es cierto?, la intelectualidad antipinochetista, le subió el sueldo al doble, digamos, ¿sí? Es respecto de esos años oscuros que uno puede llamar, bueno, marxismo contemporáneo, a los que tuvieron la valentía de resistir eso, a los que tuvieron la valentía de seguir diciéndose marxistas, no aceptar esa política de derechización, etc. Unos más, unos menos. Algunos muy consistentemente, hasta el día de hoy, otros con sus flujos y sus reflujos, digamos. Pongamos aquí en Chile la figura en ese sentido ejemplar de Tomás Mulián, que participó de la renovación socialista, pero después viró a la izquierda, digamos, ¿sí? En ese sentido es que
Yo creo que uno puede rescatar hoy día una serie de intelectuales que no forman una escuela, sino que aisladamente, en todos ellos, desde cátedras universitarias, mantuvieron la idea de que había que ser marxista, de que no era, ¿no es cierto?, una vergüenza, o no había que pedir disculpas ni había que estar dando explicaciones por ser marxista en sentido, ¿no es cierto?, derechamente anticapitalista, etc. Porque esa era la tónica de los años 90. Uno decía, soy marxista, y tenía que dar explicaciones. Entonces usted es totalitario, estatalista, qué sé yo, partidario de arrasar el medio ambiente, etc. Yo creo que en ese contexto se puede entender, primero, ¿no es cierto?, a los que se llamaron en algún momento post-marxistas. Ejemplarmente, la combinación, ¿no es cierto?, la deriva que hace Ernesto Laclau al tratar de combinar un Gramsci neo-gramsciano con Derrida. El destino de ese neomarxismo fue convertirse rápidamente en ex-marxismo. Y el destino después, ¿no es cierto?, de la crisis del 2008, que voy a sostener que es un punto crucial en todas estas historias, una especie de vuelta, de nuevo giro hacia la izquierda, pero que ya no tiene consistencia doctrinal. Ustedes saben que Laclau en sus últimos años terminó hablando simplemente de populismo y oscilando entre, ¿no es cierto?, los peronistas más o menos progresistas y Chávez. En un sentido distinto, André Gorz en Francia tiene una deriva post-marxista también, pero no en el sentido de Derrida, de tratar de apelar a la deconstrucción derridiana para enriquecer el marxismo, sino a través del análisis de los procesos del trabajo, a través del análisis del post-fordismo. También en André Gorz, uno de los intelectuales marxistas franceses no altuserianos, cosa que ya es rara, destacados de los años 60, 70, se produce este vuelco hacia la derecha, y André Gorz termina también en el camino de la ecología profunda como ex-marxista. Algo parecido se puede decir de Antonio Negri y la apelación que hace a la filosofía de Spinoza, de Zizek y la apelación que hace a un Hegel imaginario que nadie se explica muy bien de dónde sacó. Claramente esa deriva post-marxista en el sentido de ir derivando hacia la derecha o hacia afuera del marxismo se da en Lucio Coletti en Italia, que termina en las filas del liberalismo apelando a Rawls, a la teoría de la justicia de Rawls. Nadie diría hoy que el post-marxismo se integró a la corriente del marxismo, a la corriente histórica del marxismo. Todo el mundo reconocería que, tal como Adorno y Horkheimer en sus últimos años, tal como Habermas, ¿no?, son intelectuales que derivan en algún momento del marxismo, pero que su desarrollo existencial político los lleva al margen primero y al exterior después. Nadie diría que Habermas es marxista, o que Adorno desde el 50 para adelante podía ser considerado como esos marxistas de tipo socialdemócrata que eran Adorno y Horkheimer en los años 30. Una deriva claramente hacia la derecha. En general, todos estos post-marxistas derivaron o al liberalismo, o a la ecología, o a la lucha antinuclear, o a la deconstrucción derridiana, que es lo que después se transformó simplemente en deconstrucción, y el marxismo es una especie de adorno secundario en los estudios, en el campo amplísimo que se llama estudios culturales. Estamos hablando del 85 al 2005, porque después del 2008 hay un quiebre que es importante registrar. Sin embargo, en esa época hay marxistas notables que decididamente siguen siendo marxistas.
a pesar de también estar imbuidos del ánimo de renovar el marxismo, criticar el estalinismo, etc. En primer lugar, David Harvey, que desde geógrafo, desde una geografía radical, hace geografía humana, ¿no es cierto?, hace una crítica del capitalismo enriquecida por esta consideración más como apegada a las realidades vivenciales de los trabajadores en sus lugares de vida. Yo creo que lo que salva a David Harvey como marxista es su postura anti-postmoderna, ¿no? O sea, antiderridiana. Entonces no cae en la deriva que ocurre en Laclau o que ocurre en los estudios culturales. Uno podría decir que el Tomás Mulián de América Latina, así como el Tomás Mulián de América Latina, es Atilio Borón. Atilio Borón también tuvo, ¿no es cierto?, su deriva socialdemócrata en los 90, pero desde los 90 hasta ahora se ha ido izquierdizando, ¿no? Un tipo que va virando consistentemente hacia la izquierda, es decir, hacia el reconocimiento del valor de la revolución, del anticapitalismo radical, a los temas clásicos del marxismo. Precisamente hace 5 días murió un gran marxista que se llamó István Mésaros. István Mésaros murió el 1 de octubre, acaba de ocurrir. Había nacido en 1930. Formó parte del grupo de estudios que se organizó en torno a Lukács en los años 50. István Mésaros, Agnes Heller, Ferenc Feher y también Imre Lakatos, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, formaron parte de algo que ahora se recuerda como la Escuela de Budapest, que tuvo su gran momento en la primavera húngara que va del 55 hasta el 56, un poquito más de un año. Después de la represión húngara de diciembre del 56, estas personas siguen en Hungría. Agnes Heller se fue de Hungría recién en 1977, porque János Kadar, como comentamos en alguna sesión anterior, practicó una política de reconciliación nacional. Entonces Lukács volvió a Hungría después de estar unos meses exiliado o expatriado, y progresivamente empezó a ser reconocido, y junto con Lukács, Mésaros, Heller, Feher no tuvieron necesidad de irse de Hungría, por lo menos en el plazo inmediato. A la larga, Agnes Heller y Ferenc Feher se fueron a Australia en 1977, a mediados de los años 80 Mésaros se fue a Inglaterra. Este István Mésaros es un filósofo que ha hecho una contribución muy profunda en la teoría de la enajenación, en el humanismo marxista. Y tiene esa virtud de haberse declarado consistentemente marxista sin estas derivas, ¿no es cierto?, hacia filosofías alternativas o hacia políticas de tipo socialdemócrata. No es el caso de Agnes Heller, que desde los años 80 fue derivando, según ella misma, ¿no es cierto?, hacia la teoría más bien habermasiana de la política. Entre los marxistas que uno puede considerar como ese marxismo minoritario, ¿no?, en un ambiente abiertamente hostil, es bueno mencionar a los marxistas analíticos en el área anglosajona. El marxista analítico por excelencia es Gerard Cohen, pero uno tiene que mencionar también a Eric Olin Wright en Estados Unidos, a Robert Brenner en Estados Unidos, y a personas como John Elster, que estuvieron en el borde del marxismo, fueron marxistas en su minuto, no son como Cohen, marxistas permanentes con una cierta consistencia. Lo que los marxistas analíticos trataron de hacer es usar para enriquecer el marxismo en la filosofía analítica, y el gran mérito, ¿no es cierto?, que uno les puede encontrar a ese intento, que desde un punto de vista filosófico es bastante cuestionable, es que trataron de formular un marxismo argumentativo.
¿no? Es decir, un marxismo en que uno pone premisas y después consistentemente va deduciendo hasta llegar a conclusiones de manera racional. Una manera de argumentar que desde luego no es la tónica en la historia del marxismo. Los marxistas frecuentemente argumentan ad hominem, argumentan de manera mañosa o simplemente no argumentan, sino que emplazan moralmente al adversario. Usted apoya a la burguesía, usted no tiene sensibilidad por los pobres, usted está en contra del futuro de la humanidad, digamos, eso no es una argumentación. Uno puede decir que en el área francesa, inundada de altuserianismo, Daniel Ben-Said, Jacques Videt son los que se mantuvieron más consistentemente en la corriente principal del marxismo. Los altuserianos, como comentamos en alguna sesión anterior, derivaron al post-altuserianismo, al ex-altuserianismo, incluso al anti-altuserianismo a medida que se fueron acercando a la deconstrucción derridiana. Más allá de los nombres, quiero decir que desde el punto de vista de la corriente principal del marxismo, los países socialistas son un desierto. Hay muchos intelectuales cubanos muy notables, pero uno no puede decir que en Cuba se haya generado alguna contribución significativa, que uno diga, este es un gran hito teórico que la revolución cubana aporta a la corriente principal del marxismo. No hay. Hay muy buenos historiadores, muy buenos críticos de la literatura, muy buenos comentaristas culturales, muy buenos analistas políticos, pero no hay propiamente desarrollo doctrinario ni en Cuba, ni en Vietnam, ni en Corea del Norte, que son los países que siguieron siendo socialistas, incluso más allá de la caída, ¿no es cierto?, del bloque socialista real. En China habían, pero China es un misterio. En mi opinión, muy de lejos, a 12.000 kilómetros de distancia, es que el marxismo en China está sumergido por la represión antimarxista del Partido Comunista Chino, que ahora es como el partido gobernante que gobierna la restauración capitalista, o no la restauración, en China no había capitalismo, no, la instauración capitalista en China. Yo creo que buena parte de la matanza de la plaza Tiananmen tiene que ver con los resabios marxistas, con los resabios, ¿no es cierto?, maoístas que quedaban en una época en que los maoístas estaban francamente en retroceso. Imagino que en China hay marxistas, pero son, por lo menos, ¿no es cierto?, desde acá un misterio, ¿no? Sin embargo, ojo, porque a eso hay que prestarle atención, no hay que olvidar que ese es el centro del mundo. Todo se va a empezar a relacionar con qué es lo que pasa en China, qué es lo que no pasa en China, cada vez más. Si uno va de esta enumeración más bien al contenido, yo creo que los problemas de ese marxismo que uno debería calificar de residual, de resistente, frente a la derechización general de los años 90, de los años 2000, los problemas tienen que ver primero con un divorcio cada vez más acentuado entre el marxismo académico y la práctica política. El marxismo se va como el marxismo que sigue siendo marxismo, se va enclaustrando en ciertas universidades, por ejemplo, en universidades norteamericanas, en 2 o 3 universidades que tienen grupos marxistas muy interesantes, en algunas universidades inglesas, en centros, ¿no es cierto?, muy específicos en América Latina. Hay una academización del marxismo. A David Harvey, a Mésaros, ¿no es cierto?, a Cohen, les costó mucho volver a contactarse con la práctica política masiva. Una época de enclaustramiento en que el único público que tenían era el público universitario. Y es lo mismo que pasa con Enrique Dussel, por ejemplo, que ahora tiene una presencia, ¿no es cierto?, cada vez más pública. Lo invitan de todas partes, influye, ¿no es cierto?, en las nuevas izquierdas que han surgido en América Latina, pero que durante 15 o 20 años estuvo enclaustrado en una discusión que solamente era entre especialistas en las universidades. O Daniel Ben-Said también en Francia, ¿sí? Un tipo de análisis teórico más bien filológico que político.
es una disquisición teórica. El análisis teórico, poco político. Y al revés, el análisis político, muy contingente, muy poco teórico. Lo pueden ver, por ejemplo, en Enrique Dussel, en la diferencia de argumentación. Cuando uno le pregunta directamente por Maduro, hace todo un análisis de la situación contingente y uno no encuentra la raíz doctrinal de ese análisis. En cambio, cuando uno le pregunta por la teología de la liberación y el marxismo, dice cosas muy profundas, ¿no es cierto?, que son teóricamente, doctrinariamente muy significativas. Hay un divorcio, incluso en cada autor, sobre eso. Lo mismo pasa con Gerard Cohen, que uno le puede preguntar sobre la presencia inglesa en la guerra de Irak y el tipo hace un análisis muy contingente, muy atinado, ¿no es cierto?, pero en que uno no ve por qué eso tendría que llamarse marxismo. Eso es un análisis izquierdista, radicales en general. Y al revés, cuando argumenta, ¿no es cierto?, doctrinariamente no se ve la bajada política del marxismo analítico, ¿sí? Yo creo que ese divorcio entre la práctica política y la academia, que sigue siendo porfiadamente marxista, tiene que ver con que prácticamente todos estos intelectuales se ponen en el punto de vista de la derrota. Es decir, operan como permanentemente pidiendo disculpas. Sí, soy marxista. Y se trata de explicar por qué soy marxista. Es como permanentemente decir, soy marxista a pesar de. ¿Sí? Y entonces, la mayor parte de las discusiones teóricas que uno ve tienen que ver con lo que se dijo, lo que ocurrió. Es decir, con el pasado. Y poca proyección, poco programa, ¿no? Y desde luego poco planteamiento propiamente revolucionario. En la revolución se hace de esta manera, lo que está a la orden del día, que era la tónica del marxismo clásico. Pensar primero la revolución y empezar a hacer doctrina en torno a la posibilidad de la revolución. Ahora no. Y ese punto de vista de la derrota que, ¿no es cierto?, es flagrante, que atraviesa incluso a estos intelectuales que quieren seguir siendo marxistas, los lleva a actitudes que uno debería calificar de defensivas, que a la larga han implicado un daño para la teoría. Una actitud en la cual argumentan como si Marx no se equivocara. Como si no se equivocara nunca. Entonces, cuando uno dice, pero Marx no dijo eso, los tipos se asustan y dicen, no, mire, y buscan la cita, no, ve, aquí lo dijo. No puede ser que Marx no haya dicho eso. Cuando uno dice, bueno, pero Marx no entiende el movimiento feminista, entonces dice, no, si ustedes se fijan, en tales y tales afirmaciones Marx ya estaba, ¿no es cierto?, presagiando que iba a haber un movimiento feminista. ¿Sí? Y eso tiene que ver con otro defecto metodológico de lectura, ¿no? Son intelectuales que operan como si todo lo que dijo o escribió Marx tuviera la misma importancia. Es decir, como si cada escrito, como si cada sugerencia, como si cada carta privada escrita por Marx pudiera ser considerado un documento doctrinario, fundamental, al cual apelar en términos argumentativos. Entonces, los análisis que Marx hace sobre Luis Bonaparte parecen ser tan importantes como el Capital. Y es una cuestión de momento nomás. En este momento, para discutir el concepto de clase social, vamos a ver qué opinaba Marx, ¿no es cierto?, de la Revolución Española de 1868. ¿No? Para ver qué opinaba Marx del Tercer Mundo, veamos qué opiniones tenía sobre la guerra entre México y Estados Unidos. Como si esos pronunciamientos contingentes de Marx formaran parte de la doctrina, por decirlo así. Sin embargo, manifiestamente Marx no habló sobre ciertas cosas, es decir, sobre Internet, sobre los cohetes a la Luna, ¿no es cierto?, sobre los celulares o sobre la economía de alto consumo. Y entonces en estos intelectuales que quieren seguir siendo marxistas aparece otra tendencia reactiva, la tendencia a completar a Marx.
Porque lo que se espera es que Marx sea el cuerpo doctrinal. Y entonces lo que falta, se hace una operación teórica para traer un elemento que no está en Marx y ponerlo dentro de Marx. Uno podría interpretar, por ejemplo, que las cosas que escribió de antropología son un antecedente de la geografía radical de David Harvey. Y entonces existe esa preocupación apostólica de que la palabra que uno dice en Marx como que la apruebe, como encontrar algún hilo en el texto de Marx que permita decir alguna cosa nueva. Y yo creo que eso está asociado a otro defecto metodológico, filológico, que las personas que tratan de seguir siendo marxistas siguen teniendo en la cabeza la idea de que el marxismo es una teoría global y que Marx debería haberse pronunciado sobre Internet. Y que si en algún momento se pronunció sobre los cables submarinos que estaban apareciendo, ¿no es cierto?, recién en el mundo, para transmitir información, ¿no es cierto?, eléctrica de un continente a otro, lo que Marx dijo sobre eso vale para Internet. O sea, alcanzó a decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo tiene que decir Marx del medio ambiente, algo tiene que decir de los pueblos originarios, algo tiene que decir, ¿no es cierto?, de la alta tecnología, qué sé yo. Yo creo que un ejemplo valioso, extraordinariamente valioso, pero ejemplo de estos defectos filológicos, se pueden encontrar en Silvia Federici, que es una feminista marxista italiana. Silvia Federici nació en 1942 y tiene un libro que es muy recomendable, porque es un estudio muy serio, muy detallado, que se llama Calibán y la bruja, que es del año 2004. Y la gran cosa, cuando ustedes conversan con las feministas, la gran cosa es, Silvia Federici criticó a Marx. Criticó a Marx. Hay que considerar que es marxista, pero criticó a Marx. Marx aparentemente olvidó ciertos asuntos que si Marx hubiera sido feminista, cosa que es anacrónica, se habría fijado. Fíjense en qué se equivocó Marx, ¿no? Marx se equivocó porque no consideró el trabajo doméstico como auténticamente un trabajo. O más precisamente, más rigurosamente, no consideró el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción de hijos, ¿sí?, como un antecedente importante de la acumulación originaria del capital. Y ella, de manera muy erudita, porque es historiadora, hace ver cómo la persecución a las brujas, cómo la familia nuclear son efectos de una política intencional por parte del polo capitalista para aumentar la población. Porque en una situación, ¿no es cierto?, de peste recurrente, la población de guerra religiosa, la población europea había disminuido. El mismo hacinamiento de las ciudades. Y entonces el polo capitalista emprende una serie de medidas que tienen que ver con la reproducción humana. En concreto, convierte a las mujeres en fábricas de seres humanos para que haya fuerza de trabajo. Y eso es necesario, sobre todo, en el momento de acumulación originaria del capital que habría ocurrido en la teoría de Silvia Federici, haciéndole caso literalmente al capital, en Europa, en los siglos, ¿no es cierto?, XVI y XVII. Y como consecuencia, en el resto del mundo como saqueo colonial. Yo creo que el análisis que ella hace es un análisis históricamente muy informado, muy erudito. Es una contribución a la política feminista muy contundente. Sin embargo, a mí me interesa criticar eso desde el punto de vista del marxismo, digamos, ¿no? Yo creo que ella supone que Marx debió haberse pronunciado sobre eso. Debió haberlo hecho. Cuestión que es anacrónica, ¿sí? Es como San Agustín tuvo que pronunciarse sobre la emergencia del sujeto moderno. Claro, pero San Agustín vivió 500 años antes, ¿se entiende? La idea de fondo es que Marx debió haber sido feminista. Y lo que uno podría decir es, lo lamento, pero
Marx no tenía por qué ser feminista. Son las feministas las que tienen que ser feministas. El marxismo puede contribuir en ciertas cosas y en otras cosas contribuirán las feministas. La idea de fondo, lo que está circulando ahí, es la pretensión, la esperanza de que el marxismo sea una teoría global que dé cuenta de todo. Yo creo que eso es un error. Es un error además que tiene visiblemente consecuencias totalitarias. Porque a la hora que uno no logre hacer matemáticas marxistas, desde el gobierno marxista van a empezar a sospechar de los matemáticos. ¿Entiendes? Desde luego las feministas pueden ser marxistas porque la contribución que el marxismo hace le sirve como insumo teórico a las feministas. Por supuesto que los marxistas pueden ser feministas también y ampliar su horizonte político, pero no es necesario sostener que dentro del marxismo debería estar contemplado el feminismo. Eso, en mi opinión, no es una buena política marxista ni es una buena política feminista. Es preferible apostar a una cierta diversidad de fuentes doctrinales que corresponda también a una diversidad política de colectivos y movimientos que tienen objetivos parcialmente distintos, y esa colaboración es la gran izquierda. Voy a poner eso como una condición del desarrollo del marxismo enseguida. Pero por otro lado, hay que decirlo. Después ustedes le cuentan a la compañera feminista. Yo ya tengo ahí un par de encuentros para que discutamos estas cosas al interior del movimiento autonomista, por lo menos. Pero Silvia Federici dice algo que también es interesante respecto de las esperanzas que uno tiene del marxismo. Dice Marx, en el fondo, se equivoca porque no se da cuenta que la acumulación originaria del capital sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo porque las mujeres siguen estando condenadas a ser fábricas de mano de obra. ¿Sí? Me interesa el asunto desde un punto de vista metodológico, no la conclusión misma. Primero, no es cierto que Marx pusiera la acumulación originaria en el origen. Ya en Marx está la idea de que la acumulación originaria del capital es cíclica. Cada vez que hay crisis general del capitalismo, la salida de la crisis se hace a través de un proceso extraordinario de acumulación. Y eso está en Carlos Marx. Si uno no lo encuentra en Carlos Marx, bueno, búsquelo en Rosa Luxemburgo, porque Rosa Luxemburgo formuló esa idea explícitamente. Si no la hubiera formulado Marx, está en Rosa Luxemburgo. O noten que no es necesario esperar que Marx sea el autor de todo el marxismo. Uno podría decir, también Rosa Luxemburgo le puso, también Lukács le puso a otra, ¿se entiende? Entonces, la esperanza, la desilusión, la decepción, buscábamos en Marx la comprensión de este problema y no la encontramos. Esa decepción no corresponde, es metodológicamente errónea. Pero eso lleva a Silvia Federici también a fijarse en lo que Marx no vio y poner entre paréntesis lo que Marx sí vio. Marx vio y anunció explícitamente que es gracias al capitalismo que las mujeres empezaron a formar parte de la fuerza de trabajo. Y entonces, las mujeres son fábricas de mano de obra, o sea, están condenadas a parir en los procesos de acumulación. Pero cuando el capitalismo funciona, comillas, normalmente, a las mujeres, al capitalista le conviene contratar mujeres, porque debido al patriarcado, y le damos la razón, ¿no es cierto?, a Silvia Federici, el capitalismo puede pagar menos salarios a las mujeres. Y Marx dice ahí algo que es extraordinario y que para la perspectiva feminista debería ser muy útil. Es debido a que las mujeres se integran a la fuerza de trabajo capitalista que empieza la liberación femenina. ¿Por qué? Porque la opresión feudal en la cocina, en el parto, es superada por la opresión capitalista a través de un salario que es más bajo que el de los obreros hombres, pero que es un salario y que permite una capacidad de negociación propiamente capitalista que las mujeres no tenían. Uno podría decir, y Marx lo dice explícitamente, que el capitalismo abrió las puertas para una eventual liberación de la mujer, porque una vez que los capitalistas empezaron a pagar menos salario a las mujeres que a los hombres, con eso lo único que provocaron es un movimiento sindical femenino, que la primera cosa que luchó, más que por derechos políticos, es por la igualación del salario.
Y es interesante, insisto, que Silvia Federici ve lo que ella cree que no está en Marx, pero no ve lo que sí está, porque tiene una concepción previa. Estamos desilusionadas porque Marx parece que no se preocupó de la cuestión femenina. Este ejemplo lo estoy poniendo para decir, cuando nos ponemos en el punto de vista de la derrota, un efecto que tiene eso es que esperamos de Marx más de lo que es razonable esperar. Una teoría global que nos dé cuenta de todo, ¿no? Y deberíamos desilusionarnos también de que Marx no haya dicho algo contundente sobre la física cuántica. Pero lo dijo aparentemente, porque para eso está la dialéctica de la naturaleza, y no faltará, ¿no es cierto?, el ex filósofo soviético que diga, en la dialéctica de la naturaleza de Engels ya está dicho algo sobre la física cuántica, lo que evidentemente es una tontera anacrónica. Se supone que lo que tengo que hacer acá es una historia. Voy a suponer que hice esa historia y ahora voy a decir una serie de cosas que no son propiamente históricas, que son una proposición. ¿Es posible el marxismo aquí y ahora, 2017, de ahora para adelante? Mi opinión es que sí. ¿Bajo qué condiciones? Yo creo que la primera condición es que es bueno que los marxistas asuman que no son toda la izquierda, que no deben ser toda la izquierda. Es bueno que los marxistas asuman que hay muchas izquierdas y que cuál es la mejor de las izquierdas es un asunto político concreto, es un asunto que no se puede decidir doctrinariamente. Porque uno podría decir, claro, que los anarquistas también son la izquierda, pero el marxismo es mejor, porque es más completo, etc. Esa cuestión no se puede discernir teóricamente. Los marxistas no son los únicos progresistas, no son la única izquierda, no son los únicos revolucionarios incluso. Es necesario ponerse, ¿no es cierto?, en una perspectiva en la cual el marxismo es una contribución a una gran izquierda diversa, en que lo que es esperable de suyo es que la mayoría de esas izquierdas tomen elementos del marxismo pero no se declaren marxistas. Una segunda condición es que yo creo que el marxismo no ha sido nunca, ni debe ser una doctrina total en el sentido de una doctrina que da cuenta de todos los fenómenos, al menos sociales e históricos. No. El marxismo tiene que ver con cuestiones que están en la base de todos los procesos sociales, pero eso no significa que sea capaz de dar cuenta de todos los procesos sociales. Noten que la medicina tiene que ver con todos los procesos sociales, porque si los seres humanos no están sanos, no funciona ningún proceso social. Sin embargo, uno no podría decir que la medicina da cuenta de los procesos sociales. Tiene que ver con, ¿se entiende? En concreto, yo creo que no tiene por qué haber un feminismo marxista, un ecologismo marxista, una estética marxista. Lo que es bueno, lo que es preferible es que las feministas desarrollen la teoría feminista y si quieren usar algo del marxismo, qué bueno. Que los ecologistas digan lo que hay que decir sobre el medio ambiente, que sean los artistas los que desarrollen la estética. Una vez que tengamos esos, ¿no es cierto?, núcleos doctrinales en directo, ¿no es cierto?, relativamente independientes entre sí, veamos cómo podemos componerlos en una acción política, en la acción política de una izquierda diversa. Pero no debería ser una condición, tenga en cuenta el marxismo, porque de lo contrario usted no es de izquierda. ¿Sí? Lo que define a la izquierda es el anticapitalismo, no la adhesión al marxismo. Todos los que vean que la superación de los problemas sociales pasa por la erradicación del capitalismo forman una gran izquierda.
Y noten que para oponerse al capitalismo hay toda clase de motivaciones y no necesariamente las que los marxistas establecen. Eso tiene que ver con una apuesta política. ¿Es preferible una izquierda en red? Lo que necesitamos no es un partido único o una línea correcta. Lo que necesitamos es una red de muchas izquierdas que están congregadas bajo un espíritu común. El núcleo de ese espíritu común es que son anticapitalistas. No necesitamos una izquierda homogeneizadora, con unidad de propósito, con partido centralista y hegemónico, con centralismo democrático y sobre todo una cuestión que es bastante enojosa, con una jerarquía de las luchas. Así como la lucha capital-trabajo es más importante que la lucha, ¿no es cierto?, entre los mapuches y los chilenos, por ejemplo. Lo que necesitamos es una diversidad militante con diversas orgánicas, con transparencia, con democracia radical. Lo que necesitamos es el respeto horizontal de todas las luchas. Lo que necesitamos es una tolerancia en la cual aceptemos que las redes aumentan y disminuyen. No todos los núcleos de la red van a todas las peleas. Y cuando algunos compañeros van a esta pelea y no van a la próxima, no son traidores. Ya vendrán a la siguiente. Lo que necesitamos es diversidad doctrinaria y una política amplia de tolerancia al interior de la izquierda, en vez de homogeneidad, la pretensión de homogeneidad doctrinaria que nunca ha existido, y la práctica de las disputas doctrinarias que han condenado durante 150 años a las izquierdas a pelear más entre izquierdas que con la derecha. Tenemos que acostumbrarnos a que en el marco de la gran izquierda es absolutamente inútil discutir sobre formas de organización. Para eso hay varias izquierdas, para que cada izquierda se dé la organización que quiera. Es inútil dentro de la gran izquierda discutir diferencias doctrinarias fundamentales. Si somos todos anticapitalistas, entonces el enemigo está en la derecha. Es absolutamente inútil discutir qué izquierda es más consecuente que otra. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, la mayor parte de las discusiones de la izquierda en los últimos 100 años tienen que ver con esos temas que son absolutamente idiotas. Que si los anarquistas eran mejores en la Revolución Española o si Marx era mejor en la Primera Internacional que los anarquistas, es una pelea absolutamente idiota. Que si todavía quedan residuos del estalinismo que hay que combatir, pero arme una organización que no sea estalinista. Bueno, pero yo no me voy a juntar con esos otros que sí son estalinistas. Pero ¿se va a juntar en qué? ¿Van a pelear por la gratuidad de la educación? Sí, entonces deje que sean estalinistas. Hay gente que necesita el estalinismo, una cuestión, no sé, genética, de personalidad, que para la lucha de una red no tiene la menor importancia. Noten que cuando nos ponemos en el punto de vista de la derrota, tenemos como el pie forzado de, ¿no es cierto?, combatir los residuos estalinistas que todavía quedan en nuestras organizaciones. ¿Para qué? Si uno tiene una organización, que sea no estalinista. Si los otros tienen una organización que es estalinista, lo que nosotros deberíamos considerar es si se suman a la lucha o no. Y los trapos sucios que ellos los laven en casa. Cómo eligen, ¿no es cierto?, al secretario general y si son más o menos autoritarios o no, es cuestión de cada organización. Desde luego, lo que no podemos, ¿no es cierto?, permitir es que la gran izquierda sea como conjunto estalinista. Pero discutir quién es más estalinista que otro en una diversidad doctrinaria no tiene ningún sentido. Yo creo que para que el marxismo sea posible aquí y ahora, es necesario romper con la historia del marxismo. Lo he dicho varias veces a lo largo de estas sesiones. Los marxistas tienen que tener futuro nomás. El pasado es una preocupación que se formula desde la derrota o desde el triunfo. Los que ganan, cuando ganan, se arman una historia para atrás. Pero nosotros no hemos ganado. Y entonces, ¿por qué estamos preocupados de la historia? Porque entre los que ganan y se preocupan de la historia y el resto,
El punto está en los que pierden. Los que pierden también se preocupan de la historia. Quieren saber las razones históricas de por qué están en el hoyo. Nosotros no necesitamos las razones históricas de por qué estamos en el hoyo. Lo que necesitamos preguntarnos es por qué la gente no nos cree ahora, en vivo y en directo. Y, por supuesto, la gente desconfía de los marxistas no por culpa de Stalin. Yo no sé si se entiende. Las personas comunes y corrientes no tienen mucha idea de qué significó el estalinismo hace 50 años a 10.000 kilómetros de distancia. Eso aparentemente lo saben los periodistas, que le informan a uno. Usted sabía que hace 50 años, ¿no es cierto?, había archipiélago Gulag, ¿no?, en la Unión Soviética, y cuando uno empieza a ver lo que saben los periodistas, lo que saben los medios de comunicación, también es una enorme mitología que tiene un propósito político. Lo que nosotros necesitamos es que la gente entienda que lo que queremos es una sociedad sin clases sociales. Y los efectos que tiene el hecho de que haya clases sociales. La pregunta más directa, la pregunta más trivial: ¿qué quieren los marxistas? Que se acabe la lucha de clases. ¿Y por qué quieren eso? Porque es debido a la lucha de clases que hay patriarcado, porque es debido a la lucha de clases que la educación hay que pagarla, porque es debido a la lucha de clases que hay discriminación. Eso es lo que dicen los marxistas. Las feministas dirán el mismo cuento desde las bases doctrinarias que quieran darle al feminismo. Nosotros contribuimos con una parte del asunto. Yo creo que, pero los marxistas, para que el marxismo sea viable hoy día, es necesario que sea un marxismo al mismo tiempo anticapitalista y antiburocrático. Porque creo que es posible hacer una explicación marxista de los países que se llamaron socialistas. Y lo que uno encontraría haciendo esa explicación marxista es que esos países fueron dictaduras burocráticas que usufructuaron del producto social con ventaja a costa de los productores directos. Y entonces no es muy buen negocio volver a hacer revoluciones marxistas para salir del capitalismo y regresar a la dictadura burocrática. El horizonte comunista es al mismo tiempo anticapitalista y antiburocrático. Yo creo que es necesario, por último, para ver en qué pueden colaborar los marxistas, fijar un cierto núcleo doctrinal de la obra de Carlos Marx. Yo creo que ese núcleo doctrinal tiene que ver con la crítica estructural que Marx le hizo al capitalismo, con la idea de clase social y de lucha de clases, con la idea no utópica de que una sociedad sin clases sociales es posible. Ese es el núcleo doctrinal. Lo que Marx dijo, ¿no es cierto?, de Luis Bonaparte, no es muy útil para nosotros. Lo que Marx dijo de matemáticas romanas, hay un tratado de Marx sobre las matemáticas de Boecio, no es muy útil. Y es palabra de Marx. El tratado de medicina que alcanzó a escribir Carlos Marx para diagnosticarle un mal concreto a Federico Engels, que uno podría publicar como escritos médicos de Carlos Marx, no creo que sea muy útil para mejorar la medicina hoy día. O en resumen, yo creo que el marxismo como una contribución parcial a una izquierda diversa, a partir de estos núcleos doctrinales, es plenamente viable y es necesario. Conversemos. Ahora sí que los convencí de todo. ¿Cómo se debería concebir la revolución como tal, como instrucción del Estado actualmente? Eso es algo que nosotros tenemos que decidir. Digo por la cuestión metodológica. No tiene mucho sentido ir a preguntarle a Carlos Marx cómo tiene que ser la revolución en el año 2017. ¿Sí? Yo creo que es necesario distinguir una revolución populista, una revolución socialista, una perspectiva comunista. La palabra perspectiva tiene sentido para la revolución comunista porque lo que esperamos de la revolución comunista es que no sea un evento, sino un largo proceso de transformación histórica. En cambio, las revoluciones populistas, las revoluciones socialistas sí pueden ser un evento o, como voy a explicar, varios eventos.
El sujeto de las revoluciones populistas son los pobres. La revolución populista no es necesariamente anticapitalista. El sujeto de la revolución socialista son los trabajadores y el objetivo es desbancar el capitalismo. La perspectiva comunista no solo es anticapitalista, sino también es antiburocrática. La perspectiva comunista consiste en tomarse la división del trabajo. En cambio, la revolución socialista consiste en tomarse el aparato del Estado para ver si desde el aparato del Estado podemos ir dominando la división del trabajo. Son formas de entender la revolución distintas, ¿sí? Yo creo que lo que va a ocurrir en la perspectiva comunista es que vamos a ganar una revolución socialista muchas veces y muchas veces la vamos a perder. Tal como los burgueses avanzaron y retrocedieron durante 400 años antes de llegar a controlar no solo la hegemonía, sino también el gobierno. La perspectiva comunista es una composición, yo diría, de muchas asonadas de tipo populista, de tipo socialista. Yo esperaría que la Revolución Rusa ocurriera de nuevo y que 70 años después se pierda de nuevo, pero en otro nivel. Entonces, el futuro comunista no se pierde en el fracaso de la Revolución Socialista. Deberíamos entender que las revoluciones socialistas son como los hitos que marcan muchas veces una gran construcción histórica. Si uno pensara en la revolución comunista, ¿no? Es decir, qué cosas nos acercan al comunismo, yo creo que se puede ser muy concreto, ¿sí? Cada vez que disminuimos la jornada laboral en términos reales, no esto que hacen el neoliberalismo, ¿no es cierto?, de disminuir la jornada laboral para precarizar el empleo. No, disminuimos la jornada laboral en el sentido de repartir la alta productividad en toda la humanidad. Aprovechar que aumenta la productividad para que la gente trabaje menos, ¿sí? Cada vez que aumentamos la productividad, disminuimos la jornada laboral en términos reales, estamos dando un paso hacia el comunismo. Porque en concreto, el comunismo es esa sociedad en que la división social del trabajo ha sido superada. Y la manera de superar la división social del trabajo es, de manera directa, concreta, disminuir la jornada laboral del trabajo socialmente necesario para mantener funcionando la sociedad. Uno podría decir que vive en el comunismo cuando vive en una sociedad en que nuestras vidas particulares no dependen de la división del trabajo, en que el tiempo de trabajo libre es mucho mayor que el tiempo de trabajo socialmente necesario. Lo que estoy haciendo con esa respuesta es ofrecer la perspectiva, en concreto, de manera no utópica, una perspectiva, y en esa perspectiva señalar cuál es el papel de tomarse el Estado, no tomarse el Estado, ganarlo y 70 años después perderlo, etc. Hay que componer todos esos distintos modos, ¿no?, de el gran proceso histórico que es el comunismo. Preguntas. Yo tengo una pregunta acerca del marxismo del siglo XXI. Si uno va al núcleo duro del marxismo en el Capital, el tomo 1, encuentra que la teoría del valor sustenta la división social, las clases, básicamente. Pero ¿qué pasa con la robótica, la generación o la informática, que vamos a ver robots produciendo otros robots o otras inteligencias artificiales que en algún momento van a reemplazar la mano de obra física? Yo espero que eso ocurra. Que eso ocurra. Yo espero que eso ocurra, ojalá. Lo que pasa es que eso es imposible bajo el capitalismo. Porque resulta que cuando con el Fordismo hubo un cambio histórico en el destinatario de la producción capitalista. Hasta el siglo XX, los capitalistas producían para gente que ya tenía capacidad de compra. Y por eso tenían que tratar de ganar mercados a nivel mundial, porque cuando en Inglaterra ya no tenían a quién venderle, entonces había que esos mismos productos sacarlos a América Latina, a África, Asia, ¿sí? Porque buscaron sistemáticamente los sectores sociales que por razones históricas tenían capacidad de compra.
Lo que pasó con el Fordismo, y se amplió, pero de manera revolucionaria, en el post-Fordismo, es que el principal destinatario de la producción capitalista ya no son los ricos, ya no son las capas medias acomodadas, sino que son los trabajadores. Los trabajadores consumen poco, pero son muchos más. Y entonces la economía a escala fue mucho más productiva para la ganancia capitalista que la economía focalizada en los sectores que ya tenían capacidad de compra previa. Por eso las políticas keynesianas, ¿no es cierto?, de promover la capacidad de compra masiva para mover las ruedas del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el desempleo estructural, es decir, esto de que debido a la automatización del trabajo, la cantidad de trabajadores nominalmente disminuye, ¿sí? Lo que pasa es que disminuye la cantidad de consumidores también. Y entonces hay una contradicción. Uno no puede robotizar todo si resulta que nadie va a ganar salario. Una vez que tengamos todas las industrias robotizadas, ¿quién va a comprar los productos? Entonces hay una paradoja ahí. Por eso digo, yo espero que la robótica avance, pero hasta el infinito. Lo que pasa es que eso es imposible en el capitalismo. Dentro de la lógica capitalista, la posibilidad de automatización, es una ilusión. A la larga vamos a automatizar todo, y otro es una manera de presionar la precarización del trabajo. Ustedes acepten un salario miserable porque si no lo aceptan, mire, vamos a traer unas máquinas aquí y ustedes van a tener salario cero. Entonces, por eso a los medios de comunicación les interesa tener a todo el mundo alarmado, ¿no es cierto?, con el día de mañana una máquina va a hacer su trabajo. Por lo tanto, no pida aumento de sueldo, porque eso es un incentivo para el capitalista, para echarlo a usted, ¿no es cierto?, y tener una máquina que no hace huelgas, que no forma sindicatos, etc. Es una retórica de disciplinamiento en un contexto de precarización del empleo más que una posibilidad real, ¿sí? De hecho, cuando uno mira la expansión del consumo en China, se da cuenta de la vieja idea de que para que el capitalismo funcione hay que ampliar la capacidad de compra. Una cuestión pedestre. Si no hay a quien venderle, entonces los negocios no funcionan. Y lo que hicieron, ¿no es cierto?, es hacer crecer la capacidad de compra de los chinos. Eso disminuyó la capacidad de compra de todo el planeta. Pero cuando los chinos cobren salarios demasiado altos, se van a empezar a llevar las fábricas de China. Y entonces los salarios de los chinos van a bajar, pero van a tener que inflar la capacidad de compra en otro lugar del planeta para venderle a alguien. Ese es el problema del global, ¿no es cierto? Hay una contradicción objetiva entre el desarrollo de las fuerzas productivas, la robotización, y lo que permiten las relaciones de producción, que es que el sistema funciona solo si hay capacidad de compra. Ese es el cuento más viejo del marxismo. Por ahí empezó el marxismo, por la contradicción entre el desarrollo y la fuerza productiva. El capitalismo a la larga frena la robotización porque necesita mantener el pleno empleo. Ahora, una manera de mantener el pleno empleo o el semi-pleno empleo, porque desde los años, ¿no es cierto?, 70 para adelante, pleno empleo significa pleno empleo de los integrados y desechar a la tercera parte de la humanidad. Es decir, ha aparecido el fenómeno del desempleo absoluto, de los pobres absolutos que no son ejército de reserva, porque no tienen capacidad tecnológica alguna para integrarse al mundo del trabajo. Y entonces ahora por eso las políticas neo-keynesianas también son políticas de pleno empleo. Lo que pasa es que son políticas de pleno empleo en un tercio de la humanidad, ¿no? Hay un tercio que es desechable y el otro está en la pelea, ¿sí? La manera idiota de fomentar el pleno empleo neo-keynesiano es tercerizando la economía, es decir, aumentando el sector servicios, ¿sí? Pero resulta que la única manera de financiar los servicios es financiarlos a través del Estado, porque las empresas capitalistas no están dispuestas, ¿no es cierto?, a financiar peluqueros de perro, barredores de calle o cosas por el estilo. Y entonces la tercerización de la economía hace crecer el poder burocrático. Y a la larga los capitalistas se sienten amenazados porque su viabilidad empieza a depender de los burócratas y entonces les bajan los delirios antiestatistas, y los delirios antiestatistas consisten en reducir el empleo estatal. Pero es una paradoja, no pueden reducir el empleo estatal porque necesitan la capacidad de compra. Es por esos lados donde hace agua, ¿no es cierto?, el sistema. Sin embargo, ¿nosotros qué esperaríamos? Lo que esperamos es que cada aumento de productividad
aumento de productividad, por ejemplo, robotizar la producción, se traduzca en una disminución de la jornada laboral. La perspectiva comunista pasa por reducir radicalmente la jornada laboral y repartir el trabajo entre todos los seres humanos. Si actualmente repartiéramos el trabajo entre todos los seres humanos, la jornada laboral se reduciría a menos de la mitad. Todos tienen empleo, todos tienen salario, la capacidad de compra sería, ¿no es cierto?, equivalente o incluso mayor, pero el tiempo libre sería mayor. Esa perspectiva en algún momento debería beneficiar incluso al capitalismo. ¿Se entiende? Y si todos trabajan y todos tienen, pero los capitalistas se han empecinado en echarse al bolsillo los aumentos de productividad. Yo no sé si ustedes saben que John Maynard Keynes en algún momento tuvo simpatía marxistoides y fue a España a dar una charla a una casa universitaria, a un hogar universitario muy famoso, en que habían, no sé, iba Unamuno o qué sé yo, iban grandes intelectuales europeos a dar charla. Y una charla la dio Keynes. La charla está en internet, en inglés y en castellano incluso. Se llama Acerca de las posibilidades económicas de nuestros nietos. Keynes, que no es sospechoso de marxismo, Keynes sacó la siguiente cuenta. Gracias al aumento de productividad, en los últimos años, 100 años, ha disminuido la jornada laboral a 8 horas. De 10, de 12, de 14 horas, ahora se ha generalizado una jornada. La charla es de 1930, ¿sí? De 1930. Se ha generalizado la jornada laboral en 8 horas. ¿Por qué? Porque el aumento de productividad se repartió. Los capitalistas aumentaron sus ganancias, los trabajadores aumentaron el salario y parte de la productividad se ocupó en aumentar el tiempo libre. ¿Sí? Entonces Keynes dice, si la productividad sigue aumentando al mismo ritmo de los últimos 100 años, en los próximos 100 años, la jornada laboral se podría reducir a 16 horas a la semana. Noten que los próximos 100 años son el año 2030. 16 horas a la semana con un nuevo reparto. Los capitalistas aumentan la ganancia, los trabajadores aumentan el estándar de vida. Pero parte de la productividad consiste en aumentar el margen de la libertad humana. Esa es la cuenta que saca Keynes. ¿Qué es lo que ocurrió después de 1930? Que la productividad del trabajo aumentó muchísimo más de lo que él calculó, de lo que él proyectó. Es decir, de aquí al año 2030 deberíamos ser capaces de reducir la jornada laboral a 6 horas semanales. No sé si se dan cuenta, pero estamos años luz de eso. Ha ocurrido todo lo contrario. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo libre? Uno, se ha transformado de manera monstruosa en tiempo, comillas, libre de los desempleados absolutos. Los desempleados absolutos tienen el 100% del tiempo libre, pero son desempleados, no consumen nada. Otro, los aumentos de productividad se han empleado en mantener la jornada laboral y en cambio tercerizar el trabajo. Entonces, la economía, la tercera parte de la humanidad está fuera de la economía. Desempleo absoluto. Y otros, los que están dentro de la economía, han ido estupidizando sus trabajos, haciendo trabajos cuyo único sentido es que se mantenga el mercado, que no tienen un sentido vital para los trabajadores. Entonces, la clásica crítica de la enajenación en el trabajo industrial ahora ha crecido, ¿no es cierto?, de manera revolucionaria, porque el trabajo no tiene ni siquiera el significado de ser trabajo productivo. Uno puede ser tan absolutamente idiota como un profesor universitario, por ejemplo, que no produce nada. Y que no sé si entienden, produce algo que no satisface a nadie, ni siquiera a él. Lo único que hace es una puesta en escena semanal para justificar que a fin de mes recibe un salario. Entonces, ese proceso de estupidización del trabajo no puede durar mucho. No hay ninguna cultura que aguante que la mitad de los ciudadanos estén haciendo trabajos que no tienen ningún significado. Eso se traduce en descomposición cultural. Por eso que el sistema hace hoyo.
Por eso es que uno puede creer verosímilmente que en algún momento la humanidad va a avanzar hacia el comunismo. Mi pregunta es sobre la definición de la izquierda, que usted mencionaba como característica principal que la izquierda tenía una actitud anticapitalista. Pero esa característica, ¿dónde deja, por ejemplo, a los sectores liberales muy progresistas o los socialdemócratas? Lo que pasa es que hay una crítica liberal contra el capitalismo. Hay una crítica, desde luego, socialdemócrata contra el capitalismo. Y una de las cosas que uno no debería ser sorprendente, pero para nosotros resulta sorprendente, es que los liberales estén en el Frente Amplio. Uno podría decir, bueno, pero hay una especie de absurdo aquí. Los comunistas están en la nueva mayoría y los liberales están en el Frente Amplio. Están como cambiados, ¿sí? No. Los liberales, se oponen a la mercantilización de los servicios. Porque sostienen, incluso George Soros, que es un especulador financiero, ha escrito sobre esto, porque sostienen que cuando los servicios se mercantilizan baja la calidad del servicio. Es una crítica puramente pragmática, ¿sí? Los liberales se oponen al monopolio, porque el monopolio pasa a llevar, altera la transparencia del mercado. Los liberales se oponen a la especulación financiera. Los liberales se oponen a la usura. Los liberales se oponen a la primacía del capital financiero sobre el capital productivo, porque ellos son partidarios del desarrollo del capital propiamente productivo. Es decir, los liberales tienen hartas cosas que decir, no contra el capitalismo como sistema, sino contra el capitalismo como realidad, ¿no? Como el capitalismo que realmente existe. Hay una manera de los liberales de pertenecer a la izquierda. Uno podría decir como viejo marxista, mañoso y dogmático, pero a la larga estarán de parte de la clase dominante. Sí, pues, pero ese a la larga falta bastante para que ocurra. ¿Se entiende? Mientras estén bajo el espíritu común, bienvenido, ¿sí? Los socialdemócratas se han opuesto tradicionalmente al hecho de que la producción sea social y sin embargo la apropiación sea privada. Eso es la socialdemocracia antes de los partidos vergonzosos que después de la Segunda Guerra Mundial renunciaron al ideario socialdemócrata. No solo renunciaron al marxismo, renunciaron a cualquier cosa que sea más o menos progresista en la socialdemocracia. La gran cuestión progresista es que si todos los seres humanos contribuyen para que haya producción, todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de esa producción. Eso es señalado históricamente, clásicamente, como una de las contradicciones clásicas del capitalismo. Es interesante saber que la socialdemocracia fue, de los sectores políticos, uno de los primeros en llamar la atención sobre la destrucción ecológica. El desarrollo capitalista aleja al hombre de la naturaleza, destruye la naturaleza. Entonces, los ecologistas deberían buscar sus raíces en la socialdemocracia más clásica, ¿sí? Es decir, los socialdemócratas tienen buenas razones para estar en contra del capitalismo real. Aunque, como diría un viejo sectario mañoso y marxistoide, a la larga se alinean con la clase dominante. Una torpeza traer ese a la larga a la política inmediata y decir, no, yo no, nada que ver con los liberales, ¿se entiende? ¿Cómo deberían organizarse la escuela en una perspectiva revolucionaria, en una perspectiva comunista? Primero, yo creo que es necesario hablar del comunismo de manera no utópica. Es necesario formular un concepto post-ilustrado, no ilustrado de comunismo, ¿sí? Es decir, mostrar que una sociedad sin clases es plenamente pensable, viable, que no hay dificultades con la naturaleza humana no existe, que no hay dificultades tecnológicas, el planeta alcanza de más para 7.000 o 10.000 millones de personas, que no hay problemas, ¿no es cierto?, estructurales, de funcionamiento de la sociedad que impidan que haya una sociedad sin clase.
Cuando uno piensa el comunismo de manera no utópica, lo que caracteriza al comunismo es que, como lo decía recién, el tiempo de trabajo socialmente obligatorio es mucho menor que el tiempo de trabajo libre. ¿Sí? Yo espero que el tiempo de trabajo socialmente obligatorio se reduzca al trabajo físico, indispensable para mantener la sociedad. De alguna manera hay que sacar agua, de alguna manera hay que producir alimentos, algo de Chuquicamata tendrá que quedar para que podamos mantener, ¿no es cierto?, nuestras instalaciones eléctricas o nuestros satélites artificiales para comunicarnos globalmente. Ese trabajo físico, lo que espero, en cambio, es que los servicios estén absolutamente, completamente en el espacio del trabajo libre. ¿Sí? Es decir, un trabajo por el cual no se recibe salario. Y entonces, en la perspectiva comunista, la desmercantilización de los servicios, en primer lugar, significa que no haya lucro con la educación, con la salud, con el transporte público, con la vivienda. En segundo lugar, significa que esos servicios hay que sacarlos del mercado. El sistema de transporte público no forma parte del mercado, o sea, del intercambio capitalista, del intercambio, ¿no es cierto?, en que lo que está en juego es el precio, es el salario, etc. ¿Sí? La educación tampoco. La educación se paga con impuestos, qué sé yo. El hecho es que no hay una relación, el ámbito educacional no forma parte del mercado. ¿Sí? Ya. Pero en una etapa más avanzada todavía, yo esperaría que los servicios salieran de la relación salarial. Es decir, que nadie reciba salario por ser científico, artista, profesor, médico, que nadie reciba salario por desarrollar la cultura o por desarrollar el saber, por proteger la salud pública. Eso debería formar parte del tiempo libre. Eso no significa que no haya escuelas, significa que la gente va voluntariamente, tanto como alumno como profesor, a la institución escolar. ¿Sí? Eso, que forme parte, entonces no forma parte del lucro, no forma parte en absoluto del mercado tampoco, ¿sí? Porque no hay propiedad privada sobre la producción de servicios, ¿sí? Pero más adelante, que ni siquiera forme parte de la relación salarial. Noten que para ser artista, ¿no? En esencia, uno no necesita salario. Uno no necesita salario para ser artista. Uno necesita salario para comer. Son dos cosas distintas. Entonces yo espero que las personas puedan tener salario para comer y que en su amplio tiempo libre sean artistas. De la misma manera, yo creo que un buen médico debería producir zapatos, alimentos, vestuario, cables eléctricos en su tiempo de trabajo asalariado, y en su amplio tiempo libre debería ser médico. La medicina como servicio, la medicina como trabajo libre, digamos. Y cuando uno piensa en la medicina, pongo la medicina porque lo primero que le preguntan a uno es si la gente haría operaciones al corazón si no le pagaran. ¿Y usted cree que un médico va a querer trabajar sin salario? Entonces la pregunta retrocede. ¿Y qué clase de cosas van a hacer los médicos en el comunismo? Lo que esperamos en el comunismo es que los médicos tengan muy poco trabajo. Porque resulta que las enfermedades tienen, en general, ¿no es cierto?, un origen social. Y entonces esperamos que la gente en el comunismo tenga cáncer y se muera de cáncer. Pero esperamos que la gente le dé cáncer cuando sea vieja, no cuando sea niño. ¿Sí? Lo que esperamos es que el ejercicio de la salud pase fundamentalmente por la medicina preventiva, no por la medicina curativa. ¿Y qué pasa si la gente se enferma hasta correr el riesgo de morirse? Bueno, entonces, que se muera. La muerte forma parte de la vida. La obsesión por la salud, ¿no?, es una retórica que solo es funcional a la industria médica, al lucro con la salud. Entonces, la respuesta, ese es el contexto breve, es la educación va a formar parte del tiempo libre en el comunismo.
radical y democracia radical, ¿hasta qué punto las organizaciones, los partidos, los movimientos que la integren, tendrían que, en su organización, cómo van llevando día a día su práctica política, ser transparentes, ser democráticamente radicales? ¿Y cómo eso afectaría, por ejemplo, la práctica? Es deseable, pero no una condición necesaria. Lo que necesitamos es que haya democracia radical y transparencia radical en la gran izquierda. Pero si dentro de la gran izquierda, ¿no es cierto?, hay un núcleo opaco de gente gris, ¿no es cierto?, que mantiene relaciones verticalistas y que esconde de dónde consiguió la plata, está bien. Apenas esa plata salga de ahí, exigimos transparencia. Mientras se mantenga entre ellos, que la saquen del narcotráfico si quieren. ¿Se entiende? ¿Por qué digo eso? Que es una consecuencia medio extraña. Porque mi opinión es que es inútil discutir sobre formas de organización. Cuando uno discute con otra organización sobre cómo organizarse, el único efecto que eso tiene es dividir a la izquierda. Dificultar la posibilidad de una política de alianza verdaderamente amplia, verdaderamente tolerante. Si los comunistas quieren seguir eligiendo al secretario general de manera indirecta, ¿no es cierto?, y por alzada de mano de tipo estalinista, que lo hagan. El problema es que cuando se integren a una mesa común, ¿no es cierto?, en una izquierda común, entonces no van a poder elegir al dirigente de esa izquierda común de la misma manera. ¿Se entiende? Para complementar lo que preguntaba el compañero, por ejemplo, para tratar de especificar las tácticas antiburocráticas, por ejemplo, seguiría siendo viable la revocabilidad de los representantes, la rotatividad. A eso me refiero como táctica, medios que quizás podrían crearse nuevos, cabría la posibilidad. Yo creo que una cuestión general que permite orientarse en ese problema que es súper concreto, que es súper contingente, es que cuando los capitalistas tienen problemas con la democracia, se acaba la democracia, llaman a los milicos, ¿sí? En cambio, cuando los burócratas tienen problemas con la burocracia, lo que hacen es administrar la burocracia. Entonces, los capitalistas tienen una actitud francamente cínica frente a la realidad democrática. Son democráticos mientras les sirve, cuando deja de servirles y se sienten amenazados, dejan de ser democráticos, ¿sí? En cambio, los burócratas son esencialmente hipócritas, ¿sí? Porque permanentemente defienden la democracia, pero lo que hacen es manipularla. ¿Ah? Cuando uno se encuentra, entonces, ¿cómo uno afecta el interés capitalista de manera directa? Bueno, apropiando la plusvalía, disminuyendo la ganancia. Eso a los capitalistas les duele, poniéndole condiciones al usufructo de la propiedad privada. Eso es un argumento directamente anticapitalista. Al revés, ¿cuál es un argumento directamente antiburocrático? Mi opinión es que la pelea directa contra la antiburocracia es radicalizar la democracia. Las políticas de democracia radical atentan de manera directa en contra del poder burocrático, porque el poder burocrático consiste en administrar la democracia. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a democratizar la democracia?, se encuentra con que el problema es discutir los procedimientos democráticos. Pero cuando uno llega a ese punto, a uno le dicen, bueno, pero primero, ¿usted es partidario de la democracia directa o de la democracia representativa? Segundo, ¿usted es partidario de la democracia procedimental o de la democracia sustantiva? Mi opinión es que para atacar directamente a la burocracia, al interés de clase de la burocracia, lo que hay que hacer es superar esas dos dicotomías. Lo que queremos no es democracia directa o representativa. Lo que queremos es que la democracia representativa sea fiscalizable de manera directa. No es contradictorio. Claro que va a haber representación. El problema es que la representación tiene que ser transparente. Eso equivale a exigirle a los representantes que se comporten como si hubiera democracia directa. Eso es lo que han tratado de hacer los grupos anarquistas con la idea de vocero. De que el vocero no puede decir nada que no diga la asamblea. Lo que hay ahí es una exigencia de transparencia. Entonces, el vocero es un representante. El problema es que no opera, la operación real del vocero no es que la asamblea delega la responsabilidad en el vocero, sino que la asamblea se hace presente a través del vocero.
Ese tipo de cuestiones hay que entrar a discutirlas. Y la otra cuestión, ¿no es cierto?, es que hay una falsa dicotomía entre democracia procedimental y democracia sustantiva. Lo que queremos es que los procedimientos sean sustantivos. ¿Se entiende? No es como lo procedimental es vacío, lo sustantivo es lo importante. No, queremos que los procedimientos tengan sustantividad, es decir, que los procedimientos vehiculicen la participación real, porque eso es la sustantividad, ¿no es cierto? La democracia es sustantiva o participativa. Es decir, hay que discutir de manera no procedimental los procedimientos. Por ejemplo, lo que pasó con la consulta de la Constitución, ¿no es cierto? ¿Nos preguntaron cómo queríamos que fuera la Constitución? Claro que nos preguntaron. Incluso 20.000 o 40.000 personas participaron. El problema es que uno sospecha desde su más puro y llano sentido común que esa pregunta fue una trampa. Que es como, nos preguntaron, pero es como que no nos hubieran preguntado. Entonces, lo que uno tiene que discutir es cómo tiene que ser la consulta. Y uno empieza a poner condiciones. Está bien, nos preguntan, pero la respuesta es vinculante. Nos preguntan, pero nos dan información, ¿no es cierto? La respuesta tiene que ser informada. Nos preguntan, pero nos dan un plazo suficiente para discutir. Y a la hora de la pregunta misma, nos dan alternativas, no nos dicen sí o no. No nos ponen de 20 temas cruciales, elija 5. Y uno se queda con 15 temas cruciales fuera. ¿Por qué? Porque resulta que mañosamente eligieron solo 5 y para producir una especie de empate. Unos eligieron estos 5, otros estos 5, otros estos 5, y entonces la conclusión general es las personas consultadas no tienen muy claro qué es lo más importante. Pero ese vicio se produjo por la manera de preguntarlo. Queremos plebiscitos, pero no basta con el plebiscito, porque si la Constitución la hace una comisión y después el resultado lo someten a plebiscito y en el sí ponen una bandera chilena y en el no ponen una bandera negra, ese plebiscito es una trampa. Entonces tenemos que discutir qué tan democráticos son los plebiscitos. Queremos un plebiscito informado, queremos un plebiscito vinculante, queremos un plebiscito con muchas alternativas, no con sí o no. Entonces, ¿se trata de plebiscitos? Sí, pero ¿qué plebiscito? ¿Se trata de consultas? Sí. Por ejemplo, lo que pasa con las consultas ambientales, ¿no? En el norte una minera puede sobornar al 50% más uno de una comunidad originaria. Y entonces hacen la consulta. Si en la consulta ganan 51-49, dicen todo el pueblo estuvo de acuerdo en echarse el glaciar. Si en la consulta pierden, ¿no? 49-51, dicen no, la consulta en realidad no era meramente, no era vinculante, la comunidad no tiene completamente claro, no fue informada, etc. ¿Sí? Y entonces, cuando ganan, consultamos y además ganamos. Cuando pierden, dicen, bueno, como la consulta no era vinculante, entonces una comisión va a decidir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrar a discutir qué carácter tienen las consultas ciudadanas sobre el medio ambiente. Cuando las elecciones no son realmente democráticas. Yo no sé si ustedes saben que en Estados Unidos todas las elecciones parlamentarias se cambian los distritos. Aquí hicieron una movida, cambiaron los distritos con calculador en mano para maximizar las posibilidades electorales de los dos grupos más grandes. ¿Sí? Bueno, en Estados Unidos se hacen todas las elecciones y nadie se queja de que eso es antidemocrático. Y hay barrios en los que durante 4 años uno cree que el representante fulano de tal y después va a votar y resulta que le habían cambiado en 2 cuadras el límite del distrito. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué es un padrón electoral? ¿Cuáles son los distritos? ¿En qué consiste la representatividad? Esta cuestión de binominal arreglado, ¿es representativo? Sepan, nadie tiene ninguna duda de que el sistema directamente proporcional es el más representativo. Si ustedes ven a los expertos en elecciones, ¿no? Los tipos se esfuerzan por dar argumentos en contra del sistema de proporcionalidad directa. Pero todos los argumentos son mulas. Y es curiosa la unanimidad. La unanimidad, uno lo pregunta, oiga, pero lo más representativo es la proporcionalidad directa. Los tipos dicen, bueno, sí, pero.
Ah, entonces el binominal. Ah, por supuesto. Y dan a favor, y una cosa en contra. Es decir, los expertos en elecciones mañosamente ocultan que en realidad la única representación real es la representación directa. Y sacan, por ejemplo, los derechos de la minoría. No hay ningún problema en conciliar la representación directa con los derechos de la minoría. Hoy se puede establecer un estatuto de minoría, ¿sí? Entonces hay que discutir la representatividad, hay que discutir los plebiscitos, hay que discutir... Piensen lo que pasó en Venezuela con la revocatoria de mandato. Se juntaron las firmas para revocar el mandato de Maduro, ¿sí? Pero como Maduro controlaba la Corte Suprema, se revocó la revocatoria. Entonces eso es trampa, po. Uno no puede revocar la revocatoria de mandato. ¿Para qué es la revocatoria de mandato? ¿Se entiende? O en resumen, cuando discutimos sobre radicalizar la democracia, ¿no?, estamos directamente atentando contra los poderes de una clase social. Eso, lo que estoy proponiendo es una cuestión distinta de la profundización de la democracia al estilo de Chantal Mouffe, ¿no es cierto?, al estilo de la tercera vía o del terzo sectore, etc. No, ahí lo que se invoca son razones de derechos políticos, razones morales, un cierto horizonte. No, aquí es un argumento de clase. ¿Cómo atenta uno contra el interés de una clase? ¿Sí? Preguntas. Me han pedido que como sesión extra y final haga una consideración sobre la relación entre Hegel y Marx. En ese caso, que es el próximo jueves, que va a ser la última de esta serie, de estas sesiones, la consideración histórica que voy a hacer sobre eso es muy breve, ¿sí? Es solo para obtener una conclusión política. Y después voy a hacer más o menos lo mismo que hice con el marxismo ahora. Establecer las condiciones bajo las cuales es legítimo o es bueno o es conducente pensar una relación entre Hegel y Marx. Las condiciones para pensar esa relación, y después voy a hacer una serie de proposiciones sobre qué tipo de relación es la que uno podría encontrar que sería útil para el marxismo.